El día de hoy estaremos trabajando estas primeras 3 horas con un receso intermedio con nuestra compañera Luz María Ramírez Ramos. Ella es una especialista en aprendizaje acelerado. Por eso precisamente así se llama nuestro entrenamiento, donde cada una y cada uno de nosotros sabremos de aprender las técnicas que se requieren para poder capacitar con este modelo de aprendizaje acelerado, porque nosotros buscamos que cada una y cada uno de ustedes se conviertan en excelentes ponentes de nuestro partido. Ahora sí, Luz María Ramírez, te escuchamos. Gracias, Arturo. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Este taller se llama Formación de Instructores con Aprendizaje Acelerado. Y desde que entramos a esta sala comienza el aprendizaje. Bien, y para empezar con nuestro taller el día de hoy, vamos a empezar con algunos ejercicios que nos harán centrarnos en este aprendizaje. Y bueno, para ello voy a poner una musiquita y vamos a trabajar con estos ejercicios. Vamos a abrir secretos. Al otro lado. Al lado contrario. Ahora, manos extendidas al frente. Aprendizaje. Dedo índice al frente, el meñique en la otra mano. Intercambiamos. Donde estaba el meñique ahora. A nuestra capacitación. Out. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Ahora sí, ya con este ejercicio, con estos ejercicios, nos predisponemos al aprendizaje, o más bien nos disponemos al aprendizaje. Entonces, estos ejercicios vamos a ver más adelante por qué son útiles al inicio de cada capacitación. Voy a compartir la presentación.
Bueno, nuestro taller el día de hoy se llama formación o entrenamiento para la formación de instructores con aprendizaje acelerado. Bienvenidos todos, vamos a trabajar el día de hoy, vamos a encontrar algunas habilidades, vamos a desarrollar algunas habilidades, vamos a encontrar algunos tips que nos harán mejor, que nos harán tener un aprendizaje significativo en cada una de las capacitaciones que nosotros estemos impartiendo. Como bien les comentaba Arturo al inicio, en este taller lo tenemos dividido en 4 sesiones. 2 sesiones son online y 2 sesiones son presenciales. El taller en sí está dividido en 2 unidades. En la unidad número 1, que son las sesiones presenciales, vamos a estar hablando de lo que es el aprendizaje acelerado, una introducción al aprendizaje acelerado. En esta unidad veremos lo que es el aprendizaje, hablaremos del aprendizaje acelerado, veremos cuáles son los estilos de aprendizaje, las barreras y las teorías de las barreras del aprendizaje y las teorías de las inteligencias múltiples. En la unidad número 2 veremos ahora sí lo que es la capacitación efectiva. Vamos a facilitar el aprendizaje. Y en esta unidad abarcaremos temas como las habilidades del instructor, cómo mantener la atención de los participantes y cuáles son los pasos básicos para una capacitación efectiva, o yo les diría, para un aprendizaje significativo. Muy bien. Aquí dice que nos vamos a presentar, ¿verdad? Dice, vamos a tener una presentación de los participantes y vamos a elegir por lo pronto vamos a elegir a 5 personas que se presenten. Todos vamos a estar participando. Somos arriba de 70 personas y todos vamos a estar participando por lo menos una vez. En la presentación de los participantes vamos a tomar 5 personas que se presenten y lo van a hacer de la siguiente manera. Van a decir su nombre y además de su nombre, un animal que empiece con la primera letra de su nombre y posterior a ello, cuál es su actividad favorita, cuál es su hobby, qué disfruta hacer. Bien. Viene ahora una parte muy importante en cada una de las sesiones de capacitación y esta parte importante son las expectativas, ¿sí? Y en este momento yo les voy a preguntar a ustedes cuáles son las expectativas que cada uno tiene de este taller. ¿Por qué están aquí? ¿Qué esperan obtener de este taller? Y qué no me gustaría que sucediera en este taller. Pero también, para que no suceda lo que no me gustaría, ¿qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto a compartir? Para que no suceda lo que no quiero. Bienvenidos nuevamente a todos. Y vamos a entrar de lleno ya a esta capacitación. ¿Por qué estamos aquí? Estas 4 preguntitas son 4 preguntas básicas que la primera dices, ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues se vale decir porque me invitaron, porque me mandaron también a la capacitación, ¿verdad? Pero lo más importante es, si ya estamos aquí, ahora sí, ¿qué espero? Ya vi el título del taller, ahora sí, ¿qué espero aprender de este taller? ¿Qué me voy a llevar? Pero lo más importante, que estoy dispuesto a dar para que se cumplan estas expectativas que tengo. El objetivo general de este taller es que los participantes, es decir, todos ustedes, desarrollen habilidades para transmitir experiencias y conocimientos de manera organizada, facilitando el aprendizaje de quienes nos escuchan. No tengo la menor duda de que algunos de ustedes ya habrán tomado algún tipo de taller como este de formación de instructores, ¿verdad? Lo único que vamos a agregar aquí es el aprendizaje acelerado.
Se vienen tiempos donde nos va a tocar estar socializando con las personas, socializando con nuestros militantes, socializando con nuestra gente de la comunidad. Y digo socializando a través de la capacitación. Y entonces hay que tener habilidades para poder transmitir, para poder lograr esa socialización, para poder lograr esa cercanía con nuestra comunidad y para lograr, ahora sí, también asegurar el triunfo que queremos en las próximas elecciones. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros, los que estamos aquí en este momento, tomemos conciencia de cuáles son aquellas habilidades que me toca desarrollar para poder lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque nos va a tocar apoyar los esfuerzos de capacitación en nuestro partido mediante la capacitación activa, utilizando las experiencias que nosotros tenemos, utilizando la experiencia adquirida en el campo de trabajo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Eso es el objetivo del taller. Eso es lo que queremos lograr al finalizar el taller con la participación que vamos a tener en las capacitaciones que vamos a estar impartiendo a nuestra gente en los diversos municipios de nuestro estado. Bienvenidos. Bien. Dice por ahí, a nadar se aprende nadando, a bailar se aprende bailando. Por lo tanto, a facilitar o a capacitar se aprende facilitando o capacitando. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Eso es lo que con lo que vamos a iniciar nuestro taller. Y entonces voy a elegir a unas personas más, a 5 personas más, y estas 5 personas van a tener 1 minuto con cronómetro, ¿sí? Van a tener 1 minuto para hablar del tema que ellos eligen. Durante 1 minuto nos van a apoyar hablando del tema que quieran, ¿sí? Entonces yo voy a elegir por ahí a 5 personas, las voy a ir eligiendo igual al azar y le voy a pedir por ahí a nuestro compañero Francisco Araiza si nos ayuda por favor con el cronómetro. Francisco, cuando llegue el minuto, inmediatamente abre tu micrófono y nos mencionas que ya se terminó el tiempo. Ya vamos viendo, ¿verdad? Lo importante que es tener que se nos facilite estar frente a grupo, que se nos facilite socializar con las personas, que se nos facilite interactuar con ellas, ¿verdad? Vamos a entrar en esta parte del taller y como introducción tenemos lo siguiente. Dice, el aprendizaje es una de las funciones mentales más importante en los humanos. Nosotros ahora, fíjense, con las capacitaciones que tenemos en puerta, lo que queremos es que la gente conozca más acerca de lo que es el partido, la gente esté más cercana justo a nuestro partido y la gente aprenda lo que es nuestro partido. Y entonces dice, el aprendizaje humano está relacionado con la educación, pero no nada más con la educación, sino también con el desarrollo personal. Por eso toda capacitación nos debe dejar algo de aprendizaje y nos debe dejar algo también de crecimiento personal, ¿sí? Nos debe de dejar algo de motivación, nos debe de dejar algo que también nos impulse a crecer, nos debe de dejar ese gusanito de la curiosidad que nos lleve a buscar, que nos lleve a acercarnos más acerca de lo que aprendimos. Por eso dice, debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando la persona está motivado para aprender, para seguir. Y eso es lo que nosotros queremos lograr también en las próximas capacitaciones. 1, dejarles aprendizaje y 2,
motivarlos a que se queden con nosotros, motivarlos a que estén en nuestro partido, motivarlos a que hagan cosas dentro de nuestro partido, que crezcan en nuestro partido. Dice, el estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología y a la psicología educacional y a la pedagogía. Aquí falta agregar una palabrita muy importante que no es la pedagogía, sino es la andragogía. Nosotros en este nivel no vamos a utilizar tanto la pedagogía, lo que vamos a utilizar es la andragogía. La andragogía que se refiere a la educación para adultos. Nosotros ya no vamos a capacitar a jovencitos, a niños. En la parte, en esas edades, en la parte joven, en la parte de los niños y los jovencitos aprenden como esponjas. Todo lo que tú les pongas enfrente, lo aprenden. Todo lo que tú les pongas enfrente, se les queda y tienen la curiosidad de seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Ahí es donde utilizamos la pedagogía. Pero para los adultos es diferente. Los adultos ya no aprendemos nada más porque nos dicen tienes que aprenderte esto, ¿sí? Ya no somos unas esponjas para estar recibiendo el conocimiento, recibiendo el aprendizaje. Ya no estamos recibiendo nada más el aprendizaje y guardándolo. No, los adultos aprendemos por interés. Por eso, la pregunta que yo les hacía al inicio, ¿por qué están aquí en este curso? ¿Qué quieren aprender de este curso o de este taller? ¿Qué quieren aprender? ¿Verdad? Las personas adultas ya tenemos un interés en el aprendizaje. Estoy aquí en este curso porque quiero aprender tips, quiero desarrollar habilidades para poder capacitar en las próximas capacitaciones en las próximas capacitaciones que vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya está un interés. Vengo porque necesito llevarme algo que voy a poner en práctica en el próximo trabajo que voy a realizar. Toda capacitación que se da para los adultos, ¿sí? Tiene esa característica. Tienes que venderle muy bien los beneficios que se van a obtener en esa capacitación. Si no, el adulto no asiste a la capacitación. Y no nada más no asiste. Si llegara a asistir, no aprende, porque sus intereses están en otro lado. Por eso, es de suma importancia cómo le vamos a vender la idea a nuestra gente de que asista a capacitarse. Y cuando ya esté en esa sala de capacitación, utilizar todas las herramientas y todos los recursos disponibles para que se quede en la sala de capacitación. Y al día siguiente regrese a esa capacitación. Entonces, por eso nos tiene que quedar muy claro que la capacitación para adultos tiene que tener muy definidos los objetivos y muy definidos los beneficios que van a obtener al término de la capacitación. ¿Sí? Si no, no se da el aprendizaje. El aprendizaje se pierde si no hay un interés, si no hay un interés o un beneficio más bien que se vaya a obtener. Nos tiene que quedar claro, los que ya han dado capacitación, los que ya han tomado este tipo de cursos, ¿sí? O de talleres, ¿sí? Nos tiene que quedar claro que el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren, 1, habilidades, destrezas, conocimientos y cambio de conductas o nuevas actitudes. El aprendizaje nos va a dejar siempre 3 cosas: habilidades,
conocimientos y actitudes. ¿Cómo me voy a dar cuenta que una capacitación realmente fue efectiva? Porque vas a notar nuevas habilidades en el participante, vas a notar conocimientos en el participante, pero sobre todo vas a notar nuevas actitudes en el participante. Entonces, nos tiene que quedar claro nuevamente, el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, conocimientos y actitudes. ¿De acuerdo? Como resultado del estudio, de la experiencia, la instrucción y la parte de la observación. Por eso nos dice que el proceso del aprendizaje es tener la capacidad para aprender, para adquirir los conocimientos, tener la capacidad para saber aprender, para adquirir experiencia y lo más importante, estar motivado, es decir, querer aprender lo que se está enseñando. ¿De acuerdo? Este me gusta mucho. Fíjense bien cómo es el ciclo del aprendizaje. Este diagrama me muestra todo lo que yo les acabo de compartir en las filminas anteriores o en las diapositivas anteriores. Esto me resume lo que ya les dije. Y es el ciclo del aprendizaje. Les decía, en el ciclo del aprendizaje, primero debe haber un objeto de aprendizaje. Ese objeto de aprendizaje es ¿para qué quiero aprender esto? ¿Dónde lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Qué beneficio voy a sacar de utilizar este aprendizaje? Por eso es muy importante el objeto del aprendizaje. Una vez que ya está definido el objeto del aprendizaje, viene la capacitación y al estar recibiendo los conocimientos, empieza la parte del análisis, de la deducción, de la síntesis, de la abstracción de conocimientos, de experiencias, de ideas respecto a la información que se está recibiendo. Una vez que recibe el conocimiento, empieza a clasificar todo lo que tú le dijiste. Como por ejemplo, ahorita si yo me pusiera a revisar los cuadritos en la pantalla, yo vería ahí sus burbujas de diálogo ahí encima de su cabeza y ustedes ya están clasificando lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Y entonces ustedes empiezan a clasificar. Esto no lo sabía o el término de aprendizaje acelerado es nuevo para mí. Por lo tanto, se va a nuevos conocimientos, experiencias. Lo de formación de instructores yo ya lo sabía. Ya había tomado a lo mejor un curso. Y entonces ese conocimiento o esa información se está yendo a conocimientos y a experiencias anteriores. ¿Sí? Luego, una vez que ya los tengo clasificados, si ya decidí en mí que son nuevos conocimientos o que son conocimientos que debo recordar o reforzar, hago un mapa mental del conocimiento que estoy recibiendo. Hacer un mapa mental es hacer imágenes donde yo ya apliqué el conocimiento y me voy a traer imágenes donde estuve aplicando ese conocimiento. O bien, si no lo he aprendido y es nuevo para mí, en mi esquema mental o en mi mapa mental, se me están formando ideas de cómo poder utilizar la información que estoy recibiendo, ¿sí? Y una vez que ya tengo mi mapa mental, pues ahora sí, trabajo en base a ese mapa mental y cambio la modificación de la conducta. Un ejemplo es, si yo en mis capacitaciones no extraía las expectativas de los participantes, un cambio de conducta sería extraer las expectativas de los participantes que están esperando que yo les dé. ¿Por qué? Porque esa fue información nueva que recibí y donde extraer las expectativas, me dijeron que extraer las expectativas del participante es importante porque me va a ayudar a centrar
al participante y decirle qué sí es lo que va a recibir para que no se haga ilusiones de aquello que no va a recibir. Entonces, eso me hace cambiar la conducta. Una vez que yo cambio la conducta, pues lógico, obtengo nuevas experiencias de aprendizaje en base al cambio que hice, ¿verdad? Y viene lo que llamamos experimentación activa, conceptualización abstracta, en una experiencia ya muy en concreto, empiezo a reflexionar y nuevamente empiezo el ciclo del aprendizaje. Otra vez, si esto me gustó y estoy obteniendo buenos resultados, estoy obteniendo nuevas experiencias, pues entonces me lleva a buscar más información acerca de lo que yo aprendí para especializarme, para poder hacer nuevas cosas. Por lo tanto, ahí inicio nuevamente lo que es el ciclo del aprendizaje. ¿Sale? Bien. Esto es un precedente que tenemos. Una cosa es aprender, otra cosa es retener. Fíjense bien, retenemos para aprender. Se nos quedan las cosas para que luego se quede en el aprendizaje. Y entonces tenemos este precedente. Dice, nosotros alcanzamos a retener, es decir, en una capacitación, alcanzamos a retener para luego convertir en aprendizaje el 10% de lo que se lee, ¿sí? El 20% de lo que se está escuchando, el 30% de lo que se está viendo. Por eso, aquí en este punto es muy importante que dentro de la capacitación, cuando estemos en la capacitación, los alumnos o los participantes o la gente que va a estar ahí dentro de esa sala de capacitación tenga una sala de capacitación agradable a la vista. ¿Por qué? Porque ahí va a retener un porcentaje más, ¿sí? Va a tener un porcentaje más alto, va a aprender a través de la vista, o va a retener, más bien, va a retener a través de lo que está viendo. Para retener necesita llamar algo nuestra atención. Si no llama nuestra atención algo, ¿verdad? Entonces no nos acercamos para retener, lo olvidamos fácilmente. Entonces tenemos que tener una sala de capacitación agradable a la vista de nuestros participantes. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de ello. ¿Sí? El 50% retiene el 50% de lo que se ve y se escucha. El 70% de lo que se dice y se discute. Y nuevamente el 90% de lo que se dice y luego se realiza. ¿Qué les estoy diciendo con esto que está aquí? Que para que la gente que tengamos en capacitación pueda llevarse la mayor cantidad de conocimiento en retención, tenemos que ponerlos a hacer algo referente con lo que los estamos capacitando. Es decir, ponles una práctica chiquita, ponles algo que ellos hagan referente al tema que nosotros estamos viendo. Por eso todas nuestras capacitaciones tienen que tener por lo menos algo pequeñito, una herramienta chiquita donde los hagamos participar a todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se van a llevar. Eso es lo que lo van a recordar y después lo van a guardar como aprendizaje. Dice, aprendemos el 1% mediante el gusto, el 1.5% mediante el tacto, el 3.5% mediante el olfato, el 11% mediante el oído, pero lo mismo es, otra vez vuelvo acá a la vista. Aprendemos el 83% de lo que vemos, de lo que nos llama la atención, de lo que nos acercamos a ver, de aquello que atrajo nuestra atención. Y luego, si después de aquello que atrajo nuestra atención lo ponemos en práctica, pues va a ser el porcentaje más alto de retener
lo que me están diciendo, lo que estoy viendo, ¿de acuerdo? Y eso se convierte en aprendizaje. Ustedes han notado que de repente soy muy repetitiva en lo que digo. Y les repito tantas veces alguno de los conceptos, ¿sí? Bueno, dice que se habla de la retención. Yo lo que quiero es que se retenga lo que yo les estoy diciendo. Y me dice que para retener, debo repetir tantas veces como sea necesario aquello que yo considero importante que ustedes retengan. ¿Quiénes ustedes? Ustedes los participantes, ¿sí? Si yo necesito que algo retengan, ese algo lo voy a repetir tantas veces como sea necesario. ¿Por qué? Dice, el poder de recordar disminuye rápidamente después de 24 horas. Y los asuntos que se han resaltado se recuerdan fácilmente. Es por eso que el día de mañana, posiblemente a esta hora, solo vayan a recordar aquello que repetí tantas veces. ¿Sí? Por eso ustedes me escuchan que repito y repito y repito algunas cosas. Porque es importante que eso se quede en que ustedes lo retengan, eso que yo estoy diciendo, para que sea fácil recordarlo para las próximas capacitaciones que vamos a tener. ¿De acuerdo? Esto también está muy interesante. Se llama los estilos de aprendizaje. Aquí tenemos 8 estilos de aprendizaje y luego les voy a decir que los voy a clasificar en 3. Quiero comentarles o quiero decirles que yo no vengo a encontrar el hilo negro, no vamos a encontrar aquí el hilo negro de nada. El hilo negro ya está encontrado, por decirlo de alguna manera. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a aprender a abordar con ese hilo negro. Es decir, vamos a aprender a hacer algo con aquellos conocimientos que ya sabemos. ¿De acuerdo? Fíjense bien, estilos de aprendizaje, tengo 8, pero esos 8 los clasifico en 3. ¿Sí? Activo, dice el estilo de aprendizaje activo. ¿Qué quiere decir? Bueno, más bien, ¿qué quiere decir estilos de aprendizaje? Todos somos completamente diferentes. Cada cabeza es un mundo. De acuerdo a las experiencias que hemos tenido, en donde hemos estudiado, en donde hemos vivido, con quienes hemos convivido, se nos ha formado un estilo para poder retener nosotros información o para poder aprender. De acuerdo a las experiencias que hemos vivido y con quien hemos convivido, ese estilo de aprendizaje lo adquirimos. ¿De acuerdo? Y entonces hay personas a las que se les facilita aprender, por ejemplo, utilizando un estilo activo. ¿Y cuál es ese estilo activo? El estilo activo es cuando hay discusiones en la clase, cuando hay una aplicación física y cuando se trabaja en grupos. Es decir, hay personas que aprenden cuando los pones a debatir el tema del que se está hablando. Hay personas que aprenden cuando los pones a hacer algún ejercicio relacionado con el tema que estás viendo. O bien cuando los pones a trabajar en grupo, en equipo, y en equipo se discute y se aplica el conocimiento. Ese es el estilo de aprendizaje activo. Luego tenemos el estilo de aprendizaje sensorial. Aprende por hechos, aprende por tareas repetitivas, es decir, hasta que no hace 100 veces el ejercicio, hasta que no practica 100 veces el tema que está haciendo, hasta que no lo escribe a lo mejor 100 veces, ¿sí? Hasta entonces aprende, hasta entonces se le queda, porque necesita ser reflexivo en lo que está aprendiendo, ¿verdad? Es muy cuidadoso al estar practicando.
digámoslo así, es muy cuadrado, lee, aplica, y no se sale de ahí. Es su manera de aprender. ¿De acuerdo? También tenemos el que es visual. El visual aprende con diagramas, aprende con fotografías, aprende con que le demuestres. Yo creo que ustedes ahí se han encontrado personas, o quizá ustedes son así, ¿sí? Que, por ejemplo, aprender a manejar, aprendieron viendo, ¿sí? Vieron cómo manejaba la mamá, cómo manejaba el papá, y luego les prestaron a ustedes la llave del carro y fue muy fácil aprender a manejar ese carro. Y les preguntan, oye, ¿tú cómo aprendiste a manejar? No, pues yo aprendí viendo. Tanto vi manejar a mi papá, tanto vi manejar a la mamá, que ya cuando me subí yo ya tenía perfectamente dominado el carro. ¿De acuerdo? Secuencial, lógico lineal, paso 1, paso 2, paso 3, aprende, el secuencial aprende por pasos. No le des toda la información. El secuencial aprende por pedacitos. A ver, paso 1, déjamelo practico, déjamelo aprendo. Paso 2, aprende, paso 2, también se lo aprende hasta llegar hasta el último paso. El reflexivo. El reflexivo aprende por explicaciones, aplicación mental, prefiere trabajar individualmente. Es aquel que trabaja solo. Es el que solito aprende porque reflexiona. No muy fácil interacciona con los equipos. El intuitivo es aplicación, relaciones posibles, conceptos nuevos, es innovador, es rápido, ¿verdad? El verbal aprende escribiendo, haciendo los resúmenes, ¿sí? Y el global aprende por partes, es decir, aprende el paso 1, aprende el paso 2 y luego al final lo integra. Es como cuando nos estamos aprendiendo una coreografía de baile. Bien, esos son como los 8 estilos de aprendizaje que existen. Pero yo lo resumo en 3 que tenemos ya bien conocidos. ¿Sí? ¿Y por qué es importante ver los estilos de aprendizaje? Porque en una sala de capacitación vamos a tener estos 8 estilos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y todos, se supone que todos los que entren a la sala de capacitación tienen que llevarse el aprendizaje. Todos. Pero resulta que así como todos los que están en la sala de capacitación, todos los participantes, toda la gente que tenemos ahí que nos va a escuchar, tienen un estilo de aplicación, de aprendizaje de estos, ¿sí? Nosotros como capacitadores tenemos también nuestro propio estilo de aprendizaje. Y da la casualidad que de acuerdo a mi estilo de aprendizaje, es el estilo que utilizo para que los demás aprendan. Pero no todos los demás tienen el mismo estilo que yo. Entonces, van a aprender solo aquellos que tienen el mismo estilo de aprendizaje que yo. Se les va a hacer muy fácil la clase. Se les va a hacer muy fácil el tema que les estoy dando, porque hablamos el mismo idioma. Pero los que no, pues unos alcanzarán a captar algo, otros se irán como llegaron. Entonces, el punto aquí es que voy a resumir estos 8 estilos de aprendizaje en 3, porque como capacitador tengo que utilizar los 3 estilos de aprendizaje para poder hacer o para poder facilitar el aprendizaje a quienes me escuchan. ¿De acuerdo? Y los 3 estilos son bien fáciles, sumamente fáciles. Son el auditivo, el sensorial y el visual. Y les voy a hablar del estilo visual. El participante que es visual es aquel participante que aprende por la vista. Es aquel participante que va a estar interesado en la presentación que ustedes están proyectando en la pared.
es aquel participante que va a estar leyendo, si es que le diste un manual, va a estar leyendo el manual, va a estar leyendo la información que le diste, a ver si se parece a la información que está en la pared. Porque el visual, ojo, ¿verdad? El visual le entra por la vista el aprendizaje. Entonces, aquel participante que es visual, tenemos que mostrarles diagramas, tenemos que mostrarles fotografías, tenemos que mostrarles por escrito lo que estamos diciendo, porque ellos necesitan ver para creer. ¿De acuerdo? Entonces, en mis presentaciones, tengo que, entre comillas, atacar al público visual. ¿Y cómo lo ataco? ¿Cómo le llego al público visual? Pues tengo que tener una presentación allá al frente. Les puedo pasar un video. Les puedo poner frases escritas relacionadas con el tema. Les puedo dar un tríptico donde se lleven la información que yo les estoy dando. Así me estoy asegurando que los visuales aprenden. Y debo dirigirme con ellos en el lenguaje visual. ¿Cuál es el lenguaje visual? El lenguaje visual es hablar en términos justamente visuales. Un visual diría, viste lo que dijo, utiliza términos que están relacionados con la vista. ¿Viste lo que dijo? El panorama no está claro. El panorama se ve muy oscuro. Habla con términos que están relacionados con ver. Échale un ojo a eso que está escrito. Muéstrame los datos. Muéstrame. ¿De acuerdo? Un participante que es visual o una persona que es visual, si la invitas tú a cualquier lugar, te dice, mándame la ubicación. Sigo el GPS, mándame el mapa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque él necesita ver para poder relacionar acá arriba las imágenes y poder crear a partir de las imágenes. Por eso, una persona visual, ¿de acuerdo? Una persona visual, ¿sí? Necesita imágenes, necesita tablas, necesita diagramas, necesita, ¿sí? Un instructor o un facilitador que es visual lleva muchas filminas, lleva muchas imágenes. En cada filmina pone una imagen. Lleva texto escrito, lleva videos. Y las personas, el instructor que es visual, se enfoca justamente en mostrar. Todo lo que dice lo muestra. Pero tenemos que darnos cuenta como instructores o como facilitadores que no vamos a tener solamente un estilo de público a la vez. Vamos a tener los 3 estilos. ¿De acuerdo? Una persona visual describiría un accidente de la siguiente manera. Por ejemplo, y la sangre brillante recorría el pavimento. Las luces de las sirenas se veían a la distancia. ¿De acuerdo? Ese es la persona visual. Y ese es un estilo de persona que tendremos en nuestra sala de capacitación. El siguiente estilo es el estilo auditivo. Es el estilo auditivo. Bueno, el estilo auditivo es aquella persona que ustedes la van a identificar en la sala de capacitación, porque esa persona no ve la presentación que ustedes están poniendo ahí, no ve el tríptico que ustedes le dejaron ahí sobre la mesa, no ve la información que ustedes ya le dieron.
Una persona auditiva o un participante auditivo es aquel que los va siguiendo con la mirada para donde quiera que ustedes vayan. Una persona auditiva está muy atento a la manera en cómo acomodas tú las palabras. Una persona auditiva te distingue fácilmente si tú dijiste huele a traste o a traste huele, ¿sí? Inmediatamente capta lo que le estás diciendo, ¿vale? Una persona auditiva habla en predicados auditivos. ¿Cuáles son esos predicados? ¿Cuáles son esas palabras que utilizan? ¿Escuchaste lo que dije? Eso que dices no me hace clic, sonido. Lo que dices suena muy bien, suena, hablando acerca de sonidos del oído. Una persona que es auditiva y la invitas a un lugar, a una fiesta, te dice, sí, dime por dónde queda. Te mando el mapa. No es necesario. Recuerdo la dirección si me la dices. Una persona que es auditiva, platica. Habla, porque necesita escucharse para poder hilar la información que le estás dando. Un instructor que es auditivo normalmente no lleva una presentación, no lleva un PowerPoint. Y si lo lleva, no le da avance a las diapositivas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como él trae el conocimiento, entonces habla. Va compartiendo las ideas que tiene. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un instructor que es, más bien, un instructor que es auditivo, si está dando la capacitación, como no avanza en las diapositivas o se le olvida avanzar porque como está hablando, ¿qué creen que pase con el visual? Se pierde, porque entonces el visual escucha lo que dice, pero no lo ve ahí en la diapositiva, como no hay avance, y entonces tarda un poco en relacionar la información que está recibiendo. ¿Sí? Bien. Una persona que es auditiva describiría el mismo accidente así. Y los gritos de la gente se escuchaban fuertes. Las sirenas se escuchaban a lo lejos. La gente lloraba y los gritos se oían a la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, como facilitadores, tenemos que hablar los 3 idiomas. Me falta el sensorial. El sensorial, una persona que es sensorial es aquella persona que no se fija tanto en las palabras, no se fija tanto en las diapositivas, no se fija tanto en las imágenes, pero sí se fija en el tono de tu voz, sí se fija en el volumen de tu voz, sí se fija en lo que tu entonación lo hace sentir. ¿De acuerdo? Una persona que es sensorial fácilmente distingue si dijiste, viejo, ¿cómo amaneciste? O viejo, amaneciste. Una persona que es sensorial fácilmente distingue la entonación que tú estás diciendo, que tú estás haciendo, perdón. Una persona que es sensorial, ¿sí? Una persona que es sensorial habla en predicados sensoriales. ¿Y cuáles son esos predicados sensoriales? No me gusta lo que estás diciendo. ¿Sí? Una persona dice,
no se siente bien eso. ¿Sí? Eso que vas a decir no se siente bien. Una persona que es sensorial describiría el accidente. La piel se me ponía chinita al escuchar cómo lloraban las personas. El ruido de las sirenas me hacía sentir muy emocional. Una persona que es sensorial habla a través de las emociones. Y lo interesante de esto es que esos tres tipos de personas están en nuestra sala de capacitación y que nosotros somos uno de esos estilos de aprendizaje. O somos visuales, sensoriales o auditivos. También lo interesante de esto es que si yo soy sensorial, ¿sí? Si yo soy sensorial, tiendo a hablar o a dar mis capacitaciones en sensorial. Si yo soy auditivo, tiendo a dar mis capacitaciones en auditivo. Si yo soy visual, tiendo a dar mis capacitaciones en visual. ¿De acuerdo? Y lo que no queremos es eso. Tenemos que unificar como facilitadores los tres idiomas. Tengo que hablarles en los tres idiomas, porque mi público tiene, cada uno de ellos, su estilo de aprendizaje. ¿Cómo los voy a distinguir? No les puedo poner un test, a ver, ¿tú qué eres? ¿Visual, sensorial o auditivo? Entonces no los puedo distinguir, ¿de acuerdo? Y como no les voy a poner el test para saber qué son, pues entonces tengo que utilizar herramientas que vayan enfocados a los tres estilos de aprendizaje. Si estoy ahí y observo bien, me voy a dar cuenta que los participantes visuales son aquellos que llegan perfectamente bien vestidos, bañados, olorosos, combinados de pies a cabeza, y el espacio de capacitación en donde están lo tienen muy ordenadito. Digo, ay, este es visual. Entonces a él, cuando me dirija a él, le voy a hablar en visual. El auditivo, ustedes se van a dar cuenta porque los van a andar siguiendo por toda la sala cuando ustedes están hablando, a ver cómo mueven la boca. Digo, ay, este es auditivo, tengo que hablarle en auditivo. Y el sensorial se la pasa como haciendo rayadero, dibujando, con las manos en la panza, ¿sí? Poniendo como mucha atención en lo que dices, ensoñando lo que dices, le hace una burbuja acá, se está imaginando cómo sería ese aprendizaje. Cuando tú volteas y ves una persona con esas características, tú dices, a este le voy a hablar en sensorial. Bueno, nada más ya ir para ir cerrando esto de los aprendizajes, perdón, de los estilos de aprendizaje, quiero decirles que siempre nosotros vamos a capacitar desde nuestro estilo de aprendizaje. Esa es como la tendencia, esa es la inercia más bien que tenemos a capacitar desde mi estilo de aprendizaje. Pero, como dicen por ahí, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Entonces, primero necesitamos hablar el idioma de los demás para luego a los demás traerlos a nuestro idioma. Primero necesitamos ir a la casa de los demás para luego traerlos a nuestra casa. Primero necesitamos hablar como los demás para luego hacer que los demás hablen como nosotros. Y esto quiere decir que primero necesito entrar en la confianza de ellos para que luego ellos tomen confianza y aprendan lo que yo estoy tratando de transmitirles. Por ejemplo, en estos tres estilos de aprendizaje, en estos tres canales de aprendizaje, auditivo, visual, sensorial, ¿sí? Voy a poner el ejemplo en la casa. Los niños pequeños jamás han tomado un curso de programación neurolingüística.
Los niños en casa jamás han tomado un curso de comunicación. Sin embargo, los niños observan, son muy listos y los niños tienen su propio canal de aprendizaje, pero son muy intuitivos para entrar en el canal de aprendizaje de los demás. En el ejemplo, si la mamá es visual, entonces a la mamá le gusta andar bien arreglada, que combine toda la ropa perfectamente, el zapato perfectamente limpio. Perdón. Debe andar muy perfumada, la ropa muy arreglada, muy planchada. Y entonces el niño observa y voltea y le dice, mami, qué guapa te ves hoy. Mami, ese color te queda bellísimo. Mami, te ves genial. Esos zapatos te combinan. No pasan ni un minuto, ¿verdad? Y la mamá, ay, qué lindo mi hijo y que no sé qué, y el abrazo, ¿verdad? Y sí. Y entonces no pasa ni un minuto cuando el niño le dice, mami, ¿me compras esto? ¿Me compras aquello? ¿Me das? ¿De acuerdo? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? O es sensorial la mamá. Si la mamá es sensorial, pues a la mamá es besucona. Le gusta abrazar y entonces el niño, pues la mamá es sensorial. Ay, mami, te ves bien chula. Ay, chiquita. Ay, estás bien esponjosita, ¿verdad? Y ahí está, abrazando. Y luego no pasa ni un minuto cuando, mami, ¿me compras? ¿Me das? ¿Me llevas? Y entonces, ¿qué hace la mamá? Ya después de que te dio tantos abrazos, tantos besos, tantos apapachos, les dice, sí, mijito, y ahí sacas el billete y ya le das y va a la tienda o te lleva o te hace que lo lleves. Bueno, eso que hacen los niños que observan, que intuyen y que hablan el idioma primero de los demás para luego jalarlos a obtener lo que ellos quieren, es exactamente lo que vamos a hacer nosotros en la capacitación. Vamos a hablar el idioma de los de enfrente, de los demás, de la gente que tenemos ahí enfrente en nuestra capacitación, para luego jalarlos al aprendizaje que nosotros queremos que se lleven. Es por eso que vamos a utilizar los 3 canales de aprendizaje, visual, auditivo, sensorial, durante la capacitación. Y entonces eso va a hacer que todos estén atentos a lo que estamos diciendo, a lo que estamos haciendo, para luego jalarlos a que se lleven el aprendizaje. Por eso es que cuando repetimos, es estar entrando también en los diferentes canales de aprendizaje mediante la repetición también. ¿Sale? Y luego jalarlos a que se lleven eso que tanto repetimos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, comentario, aclaración antes de avanzar? Sí, abran su micro, por favor. Y ya me dicen. Muy bien. Adelante. Adelante. ¿Va a preguntar alguien? ¿No? Creo que no. Bueno. Hola. Adelante, Jorge, ¿ibas a preguntar algo? Sí, bueno, yo tenía ahí por ahí una duda. Acerca de los estilos de aprendizaje que estamos viendo, que son 3. Por ahí también recuerdo haber escuchado que muchas personas tenían esquemas de pensamiento en el sentido de ir de lo general a lo particular. Y esas formas creo que también están un poco relacionadas con esto. No sé qué tú nos puedes decir de este punto. Mira, aquí está. Es la parte del global. Es la parte de ir de lo primero, de lo general a lo particular. ¿Sí? Es el estilo de aprendizaje global y está relacionado con esto que estamos mencionando. Sin embargo, y lo vamos a ver más adelante, Jorge, lo vamos a ver a través de las inteligencias múltiples, ¿de acuerdo? Cada persona sí tenemos nuestro particular estilo de aprendizaje. Y yo pienso que lo que tú estás mencionando, la parte global que aprende de lo general a lo particular, va más por la gente que es visual.
organiza, ve el panorama general y luego lo va reduciendo a llevarlo a una meta. ¿Sí me explico? Es parte de los visuales. ¿Sí? Por eso esquemas, por eso panoramas, por eso mapas, por eso diagramas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesito ver primero todo el panorama grande, así necesito tener el mapa completo para saber cómo me voy a ir moviendo. ¿De acuerdo? Necesito tener todo el background completo. ¿Sí? Gracias. A ti. Bien, ahora, fíjense bien, bueno, ya descubrimos, o no descubrimos, sino ya identificamos que tenemos 3 estilos de aprendizaje y que esos 3 estilos de aprendizaje son el visual, auditivo y sensorial y que a través de ellos nos vamos a comunicar con la gente que tenemos al frente, ¿de acuerdo? Y también es importante que los identifiquemos porque a veces dicen, ustedes lo han visto, van por ahí, llegamos con las señoras ahí en la colonia y hay señoras y nosotros llegamos bien saludadores y hola, ¿cómo están? Y que no sé qué, y el abrazo ahí a la señora y hay señoras que pues nomás se hacen así y te dejan que las abraces, pero ¿qué nos está diciendo? Que esa señora no es nada sensorial, que no le gusta que le abraces, ¿verdad? Entonces a ella hay que llegarle de una manera diferente, buscar la parte auditiva, buscar la parte visual de cómo llegarle. Por eso es importante ir identificando los perfiles que tenemos de nuestra gente. ¿De acuerdo? Bien, ahora, en la capacitación, ya vimos estilos de aprendizaje. Ahora vamos a ver niveles de aprendizaje. ¿Por qué los niveles de aprendizaje? Existen 6 niveles de aprendizaje. Estos 6 niveles de aprendizaje me dicen lo siguiente. Me dicen que en mi capacitación yo debo poner mucho cuidado en el objetivo. ¿Qué quiero lograr? Antes de preparar mi capacitación, yo debo enfocar muy bien qué quiero lograr. ¿Para qué quiero hacer esta capacitación? Porque acuérdense que luego les voy a vender los beneficios a la gente para que asista a mi capacitación. Es decir, les voy a decir, vas a obtener esto, vas a obtener aquello, mira, con esto que vas a aprender, tú vas a poder hacer y vas a poder obtener, ¿sí? Entonces, ahí necesito que a mí primero me quede muy claro qué voy a hacer, qué voy a obtener, qué quiero obtener con esa capacitación para poder identificar el nivel de aprendizaje hasta dónde va a llegar. Existen 6 niveles de aprendizaje. El primero es conocimientos, comprensión. Segundo, aplicación 3. Hasta ahí. Normalmente en las capacitaciones que damos, nunca sobrepasamos el nivel número 3. Y muchas de las veces tampoco llegamos al nivel número 3. Nos quedamos en el 1 y en el 2. ¿De acuerdo? El nivel 4, 5 y 6 es para cuando ya queremos hacer experto a alguien. Cuando ya queremos que alguien se ponga a estudiar lo suficiente como para que analice, desarrolle y cree nuevos conceptos. ¿De acuerdo? Es como cuando mandamos a alguien a estudiar un doctorado, un postdoctorado, una maestría. ¿Sí? Ahí ya, hasta ahí, perdón, en el doctorado, en la maestría, estamos llegando hasta el nivel número 6, porque estamos preparando a las personas para que sean capaces de analizar, de sintetizar, de evaluar y crear nuevos conceptos. En las capacitaciones que nosotros vamos a dar, normalmente no vamos a llegar hasta esos números 6, vamos a llegar hasta el nivel número 3. Y en base al nivel al que queramos llegar, es el material que vamos a preparar. Si yo nada más voy a llegar al conocimiento, que es el primer nivel,
quiere decir que el tipo de información, el tipo de plática que yo voy a dar o el tipo de capacitación que yo voy a dar va a ser una capacitación informativa, que quiero que se le quede a la gente los conceptos que yo manejo o que maneje ahí en esa capacitación. Pero significa, si es informativa, significa que muy posiblemente sea yo la única que hable y que haya poca interacción con la gente, cuando nada más estoy hablando de conocimientos. Si yo quiero llegar al segundo nivel, que es conocimientos, es decir, vamos a suponer, vamos a hablar de que se aprendan el lema del partido. Ah, bueno, pues todo lo que haga en la capacitación va a estar relacionado con el aprendizaje del lema del partido. ¿Sí? Si yo ya quiero comprensión, quiere decir que todo lo que yo haga en la capacitación va a estar relacionado con que la gente comprenda, analice un poquito, llegar a un nivel de comprensión donde tú ya se sabe en el lema del partido, pero ahora interprétalo, donde ellos interpreten el conocimiento que están recibiendo. A ver, ya tienes el lema del partido, ahora dímelo con tus propias palabras. ¿Qué significa para ti? Y entonces mi capacitación va a estar enfocada en todo aquello que esté relacionado con que la gente comprenda. Me regreso al nivel número 1. Sí, solamente va a ser conocimientos, es decir, no quiero que más haga nada la gente más que solamente, ¿sí?, se aprenda lo que yo le voy a decir. Entonces, todos los ejercicios que yo realice en la capacitación van a estar relacionados con el aprendizaje de la gente. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, les voy a poner a lo mejor a escribir lo que les estoy diciendo, o bien si la gente, digo, pues algunos no saben escribir o no pueden escribir, o está muy pequeño el espacio, bueno, pues a lo mejor les pongo recordatorios y les digo, allá abajo de su silla hay un recordatorio. A ver, ¿quién me dice cuál es el recordatorio que esté? Todos los ejercicios que yo haga tienen que estar relacionados con el reforzamiento, con el reforzar, el recordar los conocimientos que yo les estoy dando en ese instante. ¿Sí? Lo mismo para el nivel de comprensión y lo mismo para el nivel de aplicación. En el nivel de aplicación, si yo ya quiero que lo que yo ya les dije y lo que ellos ya comprendieron, ahora lo hagan y lo expandan, pues entonces en mi capacitación debe haber ejercicios donde ellos están poniendo ya en práctica lo que yo les estoy mostrando ahí directamente en la capacitación. ¿De acuerdo? Entonces nos tiene que quedar muy claro, porque a veces hacemos infinidad de diapositivas, muchas diapositivas. A veces he contado hasta 70 diapositivas para una exposición de 2 horas o de 3 horas. ¿Me explico? Y entonces es demasiada información. Tenemos que acotar muy bien cuál es el nivel de aprendizaje que tenemos o que queremos lograr. Si es solamente conocimientos, si es solamente comprensión o si es o si es hasta la aplicación. Y en base a eso se construyen mis diapositivas. En base a eso se construye la información y en base a eso se construye la parte de los ejercicios que se van a estar utilizando para llevar a cabo esa capacitación, ¿verdad? Muy bien, creo que alguien tiene por ahí el micro abierto. A ver si me apoyan un poquito con el micro. Muy bien. Fíjense bien. Pero así
como existen los niveles y que vamos a estar intentando llegar a la gente, llegar a que se logre el conocimiento, la comprensión o la aplicación que nosotros queremos dentro de la capacitación, existen barreras del aprendizaje y está dividida en 3. Existen las barreras del aprendizaje por parte del instructor, por parte del participante y por la cultura de la empresa, de la organización o del partido. ¿De acuerdo? Ahí les va. Y voy a empezar con las del instructor. El instructor genera barreras del aprendizaje, es decir, por culpa del instructor no aprenden cuando el lenguaje del instructor no es el adecuado y los materiales con los que está presentando tampoco son los adecuados. Cuando hablo del lenguaje del instructor, estoy hablando de la forma en que se comunica. ¿Cuál es la forma en que se comunica? Las palabras que utiliza, decía por ahí, no sé si Jorge Amaya o por ahí también Paco Nava o Amador, hablaban acerca de que el lenguaje, la comunicación, el lenguaje que utilizaban palabras muy domingueras, palabras rimbombantes, palabras que pues no todas las personas tenemos el concepto claro de esas palabras. Y a veces, inconscientemente, pues lo hacemos para apantallar. Utilizamos esas palabras rimbombantes para apantallar, ¿de acuerdo? Y pues lo único que hacemos es truncar lo que es el aprendizaje porque el participante está buscando cuál es el concepto de esa palabra. ¿Qué querrá decir con rimbombantes? ¿Qué querrá decir con palabras domingueras? ¿Verdad? Y ahí está buscando la palabra dominguera, la palabra rimbombante, y entonces ya se trunca el aprendizaje, se le va la idea por estar buscando el concepto de esas palabras que utilizamos. También utilizamos, los materiales que utilizamos, el tipo de presentación que utilizamos, los tipos de materiales que les damos o que les ofrecemos para la parte de la capacitación, también distraen, a veces no son los mejores, ¿de acuerdo? Y eso también distrae el aprendizaje de la persona. El ritmo de instrucción que utilizamos. ¿Cómo es el ritmo de instrucción? Yo aplico lo siguiente y me cacho, ¿verdad? Haciéndolo definitivamente, a veces lo hago muy conscientemente, ¿sí? Cuando hablo muy rápido, a veces empiezo a hablar de esta manera súper mega rápido para que los demás pongan atención en la velocidad que estoy utilizando conforme estoy mandando los conceptos o estoy enviando los conceptos de lo que estoy hablando, de la capacitación o de la información que estoy dando. Y entonces la gente lo único que hace es, ¿y a qué horas habla? ¿Y a qué horas se detiene? ¿A qué horas respira? ¿A qué horas le podemos hacer la pregunta? ¿Verdad? Porque cuando hablo muy rápido, lo único que hago es hacer que la gente se concentre en la velocidad que estoy utilizando y pierda la secuencia de lo que yo le estoy dando como información. Para que no me pregunte, a veces lo hago cuando no domino el tema, entonces hablo muy rápido. Si nosotros utilizamos esas técnicas de ritmo de instrucción, lo que estamos haciendo es cortar justamente el aprendizaje, ¿de acuerdo? O bien, caso contrario, cuando nosotros utilizamos como pausas, pues, muy largas entre oración y oración, ¿qué es lo que sucede? Damos en ese espacio, lo único que sucede es que les dejamos el espacio para que ellos creen una burbuja de comunicación acá en su mente, en su cerebro, y entonces empiecen a pensar todo menos acerca de lo que yo les estoy hablando, de la información que yo les estoy hablando. Entonces, fíjense, por culpa del instructor no se aprende cuando no lleva una buena diapositiva, una buena presentación, cuando no lleva buenos materiales y cuando utiliza palabras domingueras que no están a nivel de los participantes que tenemos. ¿De acuerdo?
también no aprende por culpa de su ritmo de instrucción. O habla muy rápido o va muy rápido, o bien va muy lento. A veces por los nerviosismos también por el nerviosismo también hablamos súper rápido. Y presentación que traíamos para 2 horas, nos la aventamos en 30 minutos. También es cierto eso. También no aprende porque no existe una conexión con el participante. ¿De acuerdo? También no aprende porque no logramos hacer un buen clic con el participante, porque no lo recibimos bien, el buenos días o buenas tardes, ¿cómo está? Pásele, ¿cómo se siente? ¿Cómo va? ¿De acuerdo? ¿Sí? No hay esa conexión, no hay ese clic. A veces también hay participantes, ¿verdad? Que pues no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Ya hay uno que de repente, pues, pero si no te ha hecho nada, ni siquiera te ha saludado, pero ese uno ya te cayó en el hígado, ¿verdad? Y no sabes ni por qué, pero ya, pues ya ni modo, o sea, híjole, y tiene la sangre pesadita y pues ni modo, hay que aguantarlo, ¿verdad? Y entonces, como no existe esa conexión, si no estás consciente de ello, lo que va a suceder es que se va a perder el ritmo, se va a perder la capacidad, se va a perder el mensaje, porque a veces los agarramos de carrilla. O a veces ellos nos agarran de carrilla a nosotros también, aventándonos toritos y toritos y toritos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando no existe una conexión con el participante, una buena conexión, un buen clima, entonces ahí también se pierde el mensaje que estamos dando. Y como dice ahí, pues en general, malas técnicas de presentación, ¿verdad? Y también falta de confianza o falta de autoconfianza. O no generan la suficiente confianza para que los participantes levanten la mano y te pregunten, oye, fíjate que no entendí esto, oye, no me quedó claro el concepto que manejaste hace un momento. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que como capacitadores estemos en plena conciencia de qué es lo que vamos a hacer cuando estemos frente a grupo. 1, dominar lo que vamos a exponer. 2, tener una buena técnica de facilitar el aprendizaje. 3, tener un buen ritmo de instrucción. 4, generar confianza con los participantes, crearles un clima de confianza adecuado. Pero no nada más por culpa del instructor no aprenden los participantes, sino que también por culpa del mismo participante no se aprende. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son? 1, no se aprende porque la tarea que les dejas no la hace. 2, no se aprende porque no hay un compromiso de aprender. ¿Sí? 3, no se aprende porque nada más asisten a ver de qué se trataba el curso y luego, no, pues no, es que no, ahí no, así no me gustaba o así no es, o esto no me gustó, no es lo que yo esperaba y nos vemos. ¿Sí? Y ya no asiste. O de 4 sesiones asiste 2 o de 4 sesiones asiste 3. Entonces, no hay como un compromiso de aprendizaje, de asistencia, ¿verdad? Y otra es, ahorita, por ejemplo, que estamos en Zoom, existen diferentes distracciones a nuestro alrededor. Si no tenemos un espacio adecuado para tomar la capacitación, y pues hay las distracciones, nos sacan un poquito de concentración y eso hace que justamente pues no aprendamos, ¿verdad? O se corte el mensaje o aprendamos a medias, ¿de acuerdo? Muy bien, y también por parte de la cultura de la empresa, de la organización o del partido, también no se aprende. ¿Cuándo no se aprende? Pues resulta que les están brindando un curso en este caso, de formación de instructores. Pero pues nada más queda hasta aquí. No me acuerdo quién decía por ahí hace rato, decía es que no me gustaría que nada más se quedara aquí, sino que esto que nosotros estamos aprendiendo, pues lo lleváramos a cabo, realmente lo pusiéramos en práctica.
Bueno, esa es una de las barreras que, por las cuales también no se aprende, porque la organización o la empresa o el partido que está brindando esta capacitación, pues ya no le da seguimiento, ¿verdad? Ya no hay apoyo por antes o después del entrenamiento. Esas son las barreras del aprendizaje. Son 3: instructor, participante y cultura de la empresa. ¿De acuerdo? Perdón. Bueno, ya ahora sí, ya hablamos del aprendizaje. Dijimos que el aprendizaje era adquirir conocimientos, habilidades y cambio de actitudes. Conocimientos, habilidades y cambio de actitudes, esas 3. Pero, pues ahora le vamos a agregar la palabra acelerado. ¿Sí? Dice el aprendizaje acelerado. Yo quiero acelerar el aprendizaje de las personas. Yo quiero que en la capacitación que asistan, el aprendizaje se lo lleven en un 80% mínimo, de un solo golpe de vista, como siempre digo. ¿De acuerdo? Y entonces, por eso existe este término de aprendizaje acelerado. Y pongan atención, nos dice que el proceso de adquirir es que aprendizaje acelerado es el proceso de adquirir conocimientos utilizando los 5 sentidos que se basan en experiencias previas y que están vinculadas en nuestro proceso. ¿De acuerdo? Dice, el aprendizaje acelerado es el proceso de adquirir conocimientos utilizando los 5 sentidos, ¿verdad? Muy bien, entonces, les pongo el ejemplo de cuando hay una fiesta, ¿verdad? Que vas a hacer una fiesta, sobre todo en las primeras fiestas, en los primeros años de los hijos. ¿Qué sucede? Tú les haces la fiesta del personaje. El Hombre Araña, Spider-Man, los Muppets, los Minions, diferentes personajes que existen. Y como eres, entre comillas, mamá primeriza, ¿verdad? Por eso les pongo el ejemplo, es crear la atmósfera, es crear el ambiente. Por eso les decía hace ratito, utilizar una palabra clave en lo que estaban compartiendo, es la atmósfera. Entonces, el aprendizaje acelerado, les digo, sobre todo con las mamás primerizas que le crean la fiesta al niño, ¿qué es lo que hacen? Invitaciones a Spider-Man, centros de mesa Spider-Man, los bolos la figura que elijan, ¿verdad? En las paredes, todo marcado con la figura que eligieron. Es decir, le están repitiendo de 1 y 1000 formas la temática a la cual se está llevando la fiesta. Como bien decía Norma, el aprendizaje acelerado se trata de crear ambientes donde esos ambientes le lleguen al participante a través de los 5 sentidos. Dice, es poner un escenario atractivo y cómodo para el aprendizaje. Si la persona está cómoda en ese ambiente, en ese escenario, entonces su cerebro está relajado, su cuerpo está relajado. Y si hay una relajación, hay un ambiente propicio para absorber el aprendizaje. ¿Por qué creen que los niños absorben conocimiento sin dificultad? Todo lo que ustedes le ponen al frente al niño, él lo aprende y por curiosidad va y busca y aprende. ¿De acuerdo? Pero aprende porque no hay un estrés, aprende porque no hay una presión por aprender. Entonces, por eso se le facilita lo que es el aprendizaje, porque le estás dando el ambiente propicio para que se sienta cómodo y pueda retener ese aprendizaje. Los principios, el primer principio de lo que es el aprendizaje acelerado es ese escenario atractivo y cómodo, ¿verdad? Como bien decían, ponles una aromaterapia y si no hay aromaterapia, con que la sala, por ejemplo, esté limpia, las sillas estén cómodas, haya el espacio para poder apoyar.
Es como cuando nosotros aprendíamos, cuando estudiábamos para los exámenes en la escuela, en la preparatoria, en la secundaria, ¿verdad? Siempre buscábamos estar en un lenguaje, en una situación, en un ambiente cómodo. A veces hasta estudiábamos con música, a veces estudiábamos ahí con los amigos y lo que prevalecía era la botana, la risa, el juego a la vez que estábamos estudiando, ¿verdad? Entonces, los principios del aprendizaje acelerado nos hablan justamente de eso, de buscar un estado relajado físico y mental que nos permita adquirir ese aprendizaje, retener o mejorar el aprendizaje. También, ¿verdad? Una entrada hacia ambos hemisferios, el aprendizaje con la totalidad de la mente. Y yo les decía, desde que entramos a esta sala, hay aprendizaje. Ustedes se fijaron que realizamos 2 tipos de ejercicios. El primer ejercicio fue físico, ¿de acuerdo? El primer ejercicio fue mueve tu cuerpo, mueve los hombros, mueve tu cabeza. ¿Qué estábamos haciendo? Nadie sabíamos, al menos yo, de la cantidad de personas que están aquí en la sala, pues no las ubico a todas, no las conozco a todas, no sé de dónde, y aunque las conociera, no sé de dónde vendrían a las 5 de la tarde para entrar a la sala. Unos venían todavía en carretera, otros acababan de salir de trabajar, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada quien, 70 personas, 80 personas que estábamos en la sala, venían con un tema completamente diferente. ¿Qué hice? Pues tengo que ponerlos a todos en la misma sincronía de ya vamos a iniciar el aprendizaje. Por eso, los ejercicios. Voy a centrar, ¿de acuerdo? Luego, el otro tipo de ejercicio fue un ejercicio de concentración y de ejercicios cruzados, ¿verdad? Vamos a intercalar los dedos y estos ejercicios me permiten hacer la conexión de los hemisferios cerebrales. ¿Para qué? Normalmente siempre estamos utilizando un solo hemisferio. El hacer ejercicios cruzados nos permite conectar ambos hemisferios y entonces tener la totalidad de la neocorteza lista para lo que es el aprendizaje. Y son ejercicios que también nos ayudan a romper el hielo, ¿sí? Por ahí veía algunas personas que estaban atacadas de la risa porque no podían hacer el ejercicio, porque les salían cruzados, les salían cuernos y demás. ¿Me explico? Entonces eso rompe como un poquito el estrés que traíamos, el estrés de donde veníamos, para decir, ya, es momento de entrar en el aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien, la otra dice, es utilizar el aprendizaje consciente e inconsciente. Es utilizar el aprendizaje en doble plano. Lo que decía Norma, ¿sí? Es correcto. Vamos a utilizar aquí algo importante es lo que te estoy diciendo en la diapositiva y lo que te estoy platicando, también te lo pongo en resumen alrededor de la sala donde vamos a estar, ¿de acuerdo? O sobre la mesa donde vamos a estar. Que lo que yo te esté diciendo, tú también lo estés viendo alrededor. Si te voy a hablar de valores, pues al menos pongo en cartulinas o en tabloides ahí alrededor los valores. Yo te los estoy explicando, pero también en segundo plano los estás observando alrededor o los estás observando en la mesa donde estás sentado. Entonces, el aprendizaje acelerado es, te digo a través de los 5 sentidos lo que te estoy diciendo, ¿sí? En la presentación, lo que te estoy diciendo en el discurso, ¿de acuerdo? Y nos habla de una metodología organizada, componentes, secuencias, ¿verdad? Dice que cuando tú llevas organizada tu presentación, cuando tú llevas organizado tu curso, tu secuencia, o sea, vas en el plano lógico, ¿sí? Eso te ayuda también a quitar algunas barreras del aprendizaje. Y
Ojo, también utilizamos métodos didácticos o elementos didácticos multisensoriales, ¿verdad? Que nos ayuden a afianzar el aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían esos métodos? Bueno, dependiendo del tipo de capacitación que estemos utilizando, podemos utilizar desde plastilina, desde elementos, desde pelotas, desde elementos de goma con los que las personas puedan estar ahí interactuando y que estos elementos obviamente estén relacionados con la capacitación o el tema que nosotros estemos dando, ¿verdad? Muy bien, estamos a 4 minutitos de cerrar nuestra sesión el día de hoy y algo importante, si nuestra sesión va a continuar al siguiente día, siempre es importante hacer un resumen al término de la sesión y luego llegar al siguiente día y retomar la sesión con el resumen de lo que vimos anteriormente. Acuérdense, entre más repito lo que quiero que aprendan, mayor retención va a haber en el aprendizaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, perdón, estamos a 4 minutos de terminar. Muchísimas gracias. Y bueno, yo los invito para continuar el día de mañana con esta sesión en esta parte teórica que es online. Y luego, pues todo esto que hemos aprendido de manera online, ponerlo en práctica en las 2 sesiones que nos restan. Si tienen oportunidad en el transcurso de esta noche y por ahí tantito en la mañana, busquen algo acerca de las inteligencias múltiples. Con eso los dejo el día de hoy.